Hola, hola, mi nombre es Osmar Pérez, soy médico, especialista en medicina interna y cardiología, actualmente candidato a máster en insuficiencia cardíaca. Soy de Colombia y trabajo actualmente en la Fundación Clínica Chayo en Bogotá. Mi charla es acerca de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en el 2020. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en el 2020. Miren ustedes que pues esta presentación es realizada totalmente por mí, es basada en la evidencia científica disponible, en guías y artículos como ustedes lo podrán ver a continuación. Miren ustedes que la enfermedad o la insuficiencia cardíaca afecta a mucha gente en el mundo, más de 64 millones de personas en el mundo, y se habla de que continúa en aumento, es decir, es una epidemia y en donde a pesar de que hemos mejorado el diagnóstico y el tratamiento, pues sigue comprometiendo a nivel poblacional de forma significativa, sobre todo porque no hemos logrado un óptimo control de factores de riesgo cardiovascular como es la hipertensión, diabetes, obesidad, en donde pues nos generan todo este riesgo de presentar insuficiencia cardíaca en algún momento. Y la insuficiencia cardíaca pues genera costos, genera implicaciones porque tiene un gran alto riesgo de mortalidad y un gran alto riesgo de hospitalizaciones. Entonces requiere un tratamiento integral, multifactorial y multidisciplinario. La clasificación, pues actualmente se usa esta clasificación ecocardiográfica en donde tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquellos que tienen una FEBI menor al 40%. En rango medio, aquellos pacientes que están en 40 y 49% de FEBI y aquellos con FEBI preservada se denominan aquellos que tienen una FEBI mayor del 50%. Pero miren ustedes algo llamativo, los de rango medio y los de rango preservado. Adicionalmente, para que usted pueda estar seguro de que está ante una falla cardíaca y no ante un EPOC o otra causa de disnea, debe tener péptidos natriuréticos elevados y al menos un criterio adicional ecocardiográfico, es decir, hay que fijarnos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay que fijarnos en el agrandamiento, la dilatación de la aurícula izquierda y hay que fijarnos en los parámetros de disfunción diastólica, es decir, no solo miramos la FEBI, sino que miramos criterios adicionales. Y esto es muy importante porque la clasificación nos va a llevar a poder enfocar adecuadamente al paciente, a brindarle un adecuado tratamiento. Hay que aclarar que la FEBI, la falla cardíaca con FEBI preservada no es fácil de diagnosticar, conlleva muchas dificultades su diagnóstico y vamos a ver que es un poco complejo. Aproximadamente, o ya se dice que la FEBI, la falla cardíaca con FEBI preservada, ya está equiparando a la falla con FEBI reducida en un 50%. La mortalidad es elevada en todos los grupos y pues realmente pueden desarrollarse casos avanzados donde se requieren terapias como trasplante o asistencia ventricular o incluso cuidados paliativos. Entonces, es una enfermedad de gran cuidado y de un reto diagnóstico importante. Cuando comparamos la preservada contra la reducida, nos damos cuenta que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada afecta más a mujeres, afecta más a ancianos y a pacientes con historia de hipertensión arterial, fibrilación auricular y menos común el infarto. O sea, esos pacientes no son tan isquémicos, diferentes de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que la principal etiología es la etiología isquémica. Entonces, usted tiene un paciente que es una mujer anciana o historia de hipertensión o fibrilación auricular y está con disnea, la sospecha es alta de falla cardíaca con FEI preservada. En cuanto a la mortalidad, pareciera ser un poco menor en las preservadas, aunque eso ha ido cambiando, se ha ido aumentando, y las hospitalizaciones también pueden ser más de la mitad, 55 a 67%, y hay registros pues como el MAGIC donde ya nos muestran que esa mortalidad se ha aumentado en esos pacientes con FEBI preservada. En este análisis, el estudio GWTG nos muestra que con más de 40.000 pacientes en seguimiento a 5 años por una hospitalización, el pronóstico y la mortalidad fueron elevados y no dependían de la FEBI. Eso es importante porque a veces creemos que la FEBI es lo único que nos determina el pronóstico. No, hay otros factores y vemos cómo se equiparan tanto la preservada como la reducida. Además, en la epidemiología, mírenlo ustedes acá, la preservada es de pacientes más añosos. Entre más añosos sean, más riesgo de tener falla con FEI preservada y, como ya mencioné previamente, las mujeres se ven más afectadas. Más datos en cuanto a epidemiología.
Miren ustedes que además de que son mayores, pueden ser mayores en promedio hasta 6 años más cuando comparamos con la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, que es un diagnóstico de pacientes en general más añosos comparados contra los de insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Vamos a dedicarnos de aquí en adelante a la preservada. Entonces, miren ustedes acá en la parte superior los factores predisponentes. La edad, la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión, el sedentarismo. Obviamente también hay pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedad renal, y todo esto nos lleva a daños tisulares, a daños microvasculares y a daños intracelulares, donde hay inflamación, isquemia, fibrosis, anormalidad energética a nivel intracelular y obviamente se desencadena remodelación, hipertrofia de los miocitos, que nos llevan acá lo vemos, un corazón que se empieza a remodelar, a cambiar, a engrosarse, a hipertrofiarse. Eso pasa en la falla cardíaca con FEBI preservada. Y se alteran pues fenómenos fisiológicos como la inotropía, la lusotropía, que es la capacidad de relajarse del corazón, que es una de las cosas que más se ve en falla cardíaca con FEBI preservada, y también la cronotropía, pues se afectan. ¿Cómo hemodinámicamente se traduce todo esto descrito hasta ahora? En que hay un aumento en las presiones de llenado y se daña la perfusión de los diferentes órganos. ¿Y cómo lo vemos a nivel macro o a nivel de traducción en disfunción de órganos? Hay mayor congestión, mayor dilatación de la aurícula, mayor remodelamiento. Obviamente se genera más sarcopenia y disfunción microvascular. Traducción, mayor remodelación y mayor disfunción. Ese es todo el síndrome de falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué herramientas actuales pues tenemos? Pues yo creo que esto ha ido en aumento, cada vez más estudios, más scores, es más difícil de diagnosticar como yo les mencionaba y hemos tenido que afinar pues los parámetros para diagnosticar disfunción diastólica o pues también estos pacientes con falla con FEBI preservada pueden tener algún grado de disfunción sistólica, o sea que no es puramente diastólica. Por eso no se le debe denominar solo falla diastólica, sino es una falla global donde está comprometido la rigidez, la relajación del ventrículo, pero donde pueden haber los dos componentes. Fenotipos hay diferentes, miren ustedes que ya vimos fenotipos según la FEBI, que la etiología valvular está implicada, que el ventrículo derecho se puede comprometer aisladamente, que la aurícula se dilata y que tenemos pacientes en rango medio que se comportan con rasgos de o la una o de la otra, es decir, se pueden comportar como reducidos o como preservados, y acá vimos todos los parámetros que hay que mirar. La masa del ventrículo se aumenta en hombres más de 115, en mujeres más de 94, y un número mágico en la aurícula es que se aumenta más allá el volumen a 34 mililitros sobre metro cuadrado. Parámetros de disfunción diastólica, la E sobre E', ojo porque esa es muy nombrada, se va a alterar generalmente por encima de 13 o de 9, depende del score que se revise, y los péptidos natriuréticos deben estar elevados para que apoyen el diagnóstico. Se han propuesto varios scores para hacer un diagnóstico más preciso ante la dificultad que les he descrito. Se confunde mucho en los estudios con EPOC, con otro tipo de disnea que no tiene que ver con el corazón. Miren, esta publicación es del 2018 y nos mencionan en Circulation una propuesta que es este score, es el H2FPF score. Se compone de H de heavy o de pacientes obesos con un índice de masa mayor a 30 que le da 2 puntos, hipertensos que le da 1 punto, aquellos pacientes con fibrilación auricular que le da 3 puntos, aquellos pacientes con hipertensión pulmonar que se denomina con una PCAP por encima de 35 que le da 1 punto, mayores de 60 años y que tengan parámetros de disfunción diastólica, aumento de presiones de llenado, como una E sobre E' mayor a 9 que le da 1 punto. ¿Qué hacemos con ese score? Que va entre 0 y 9. Entre 0 y 1 puntos, después de haberlo realizado, casi que podemos descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cuando da entre 6 y 9, la probabilidad supera el 80%, casi el 90%, y puede confirmar el diagnóstico de falla cardíaca con FEI preservada. Y quedaría unos en rango medio en donde tocaría hacerle pruebas adicionales como pruebas de estrés diastólico o cateterismo derecho. Entonces, este score fue comparado contra, por ejemplo, un consenso de expertos, fue superior a esa calificación subjetiva y se comparó contra el patrón de oro, que es el cateterismo derecho, es decir, que es un score muy útil y muy acertado.
¿Cuál fue su desventaja? Que no se incluyeron péptidos natriuréticos porque cuando fueron a mirar la corte, tan solo entre el 40 y el 44% de los pacientes tenían medición de péptidos y no se pudo adicionar en el score. ¿Qué es lo más nuevo? En el 2019 se publicó este algoritmo en el Congreso Europeo de Cardiología en París, que es el HFA-PEF algoritmo. Este algoritmo es muy importante porque nos aclara y nos ordena qué hay que hacer. Puede sonar un poco complejo, pero cuando uno lo desglosa es mucho más fácil de llevar. Miren ustedes que la PEF de mirar evaluación pretest, miramos comorbilidades, miramos un electrocardiograma, probablemente radiografía, péptidos natriuréticos, caminata de 6 minutos o ergoespirometría. La E de un análisis ecocardiográfico mucho más avanzado junto con péptidos natriuréticos. Este algoritmo sí incluye péptidos natriuréticos. Acá uno ya podría estar haciendo el diagnóstico, como veremos ya más adelante, pero le adiciona F1 y F2. F1 es aquellos pacientes que tenemos la duda porque de una probabilidad intermedia para insuficiencia cardíaca con fe y preservada y nos vamos a hacer pruebas de estrés diastólico o pruebas invasivas con cateterismo derecho. Y F2 para dar el diagnóstico final, es decir, nos vamos a una biopsia o miramos una cardioresonancia o test genéticos o test de laboratorio que nos dan el diagnóstico final. Acá está todo el algoritmo, está la referencia bibliográfica, empieza al inicio con la P, el primer paso, con todas las herramientas diagnósticos que ya les mencioné para hacer la evaluación pretest. Luego nos vamos a una parte más avanzada de evaluación ecocardiográfica y sumatoria de péptidos que nos puede dar. Si en ese HFA-PEF score, que es como se denomina este paso, o este puntaje que se hace en este segundo paso, si da baja, hay que mirar otras causas. Si da alta, yo puedo confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe y preservada. Y si da intermedia, como está acá, que es la otra posibilidad, me voy a hacer pruebas complementarias como pruebas de estrés diastólico, se llama así, ecocardiograma de estrés diastólico, mucha gente no lo conoce, pero se debe solicitar y el ecocardiografista debe estar en disponibilidad de hacerlo, o métodos invasivos con cateterismo derecho, inclusive cateterismo con ejercicio, que ya nos pueden confirmar o descartar del todo una insuficiencia cardíaca. Una vez la confirmamos, nos vamos a la etiología específica. Miren ustedes que puede ser isquémica, tóxica por alcohol, por intoxicaciones por metales pesados, radiación, aquellos pacientes que tuvieron alguna radioterapia o diferentes tratamientos por enfermedades infiltrativas o metastásicas, causas metabólicas, causas genéticas o como tal ya una causa congénita o por hipertensión o valvular, es decir, nos vamos al detalle fino del diagnóstico. Este es el HF-PEF score que se hace, ya les mencioné, con medición ecocardiográfica y péptidos. Entonces, entre más alteraciones ecocardiográficas tengo, más me suma. Todas las alteraciones ecocardiográficas las hemos ido hablando, alteración de la E', crecimiento de la aurícula, mayor crecimiento del ventrículo, péptidos natriuréticos más elevados. Si me suma más de 5 puntos, se hace el diagnóstico y entre 2 y 4 puntos queda la duda y nos vamos a test invasivos. Acá está la parte de ecoestrés diastólico. Si cuando se hace ese ecoestrés diastólico y se logra que la E' suba más de 15, se hace el diagnóstico, se confirma y si además tiene otros parámetros como la velocidad de regurgitación tricuspidia por encima de 3.4 metros por segundo, pues eso ya nos confirma totalmente que es una falla cardíaca con fe y preservada. Y si no los cumple, pues nos tendríamos que ir ya al método invasivo, que es el cateterismo derecho, en donde si la presión en cuña está mayor a 15 o la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo está por encima de 16, ya nos confirma la falla. O si no podemos, a pesar de estas medidas, nos vamos, hacemos un test de ejercicio y si da la presión en cuña mayor a 25, después de haber hecho ejercicio, con ese estrés ya se diagnostica falla cardíaca con fe y preservada. ¿Qué implicación tiene no haber hecho un diagnóstico adecuado? Pues realmente que han fallado muchos estudios con ARA2, con IECAS, con metabloqueadores e incluso con espironolactona hubo algunos problemas por no haber hecho un diagnóstico adecuado y por eso en esta entidad no tenemos un tratamiento al día de hoy bien contundente. Con falla cardíaca con fe reducida desde los 90 para acá tenemos mucha evidencia con metabloqueadores antagonistas de aldosterona, ARA2 y ECAS, e incluso el nuevo sacubitrilo valsartán e incluso ya
con dapagliflozina e inhibidores del SGLT2. Pero en falla cardíaca con fe preservada, miren ustedes que ha fallado todo, el CHARM con cardesartán, el IPRISEF con irbesartán y el TOPCAT con espironolactona, que tuvo unas cosas muy positivas cuando se hacen los subanálisis. Miren ustedes que en el TOPCAT hubo un problema, es que hay países como Rusia o Georgia en donde no midieron péptidos natriuréticos que son clave para hacer el diagnóstico y por eso el estudio con espironolactona no dio positivo allí. Pero cuando se mira en las Américas y en otros países donde sí se hizo el diagnóstico adecuado, espironolactona reduce el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones. ¿Cuál es el mensaje más grande para tratar falla cardíaca con fe preservada? Trate el fenotipo, es decir, el obeso se beneficia de tratarlo, de que reduzca peso, de darle estatinas, de manejar el riesgo cardiovascular, a los hipertensos darle un óptimo tratamiento hipertensivo, a los renales pues quitar la congestión, hacer ultrafiltración, tratar adecuadamente la enfermedad coronaria, es decir, para tratar la falla cardíaca con fe preservada, trato las múltiples patologías de acuerdo al fenotipo, trato la fibrilación auricular, hago cardioversión, hago modulación del sustrato arrítmico, ablación, anticoagulo, todos mis esfuerzos por lograr solventar cada fenotipo específico es lo que tiene evidencia en estos momentos, a diferencia de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, donde sí tenemos IECA, SARA2, sacubitril, valsartán, metabloqueadores y demás. ¿Qué estudios se publicaron pues recientemente? En el 2019, el Paragon, esperábamos mucho de él, sacubitrilo en fracción de eyección preservada. En este estudio pues fue presentado en el Congreso de París, publicado en New England Journal. Ustedes saben que se comparó sacubitril valsartán contra valsartán. Realmente pues es una lástima, como decimos coloquialmente, pegó en el palo, la P fue de 0.059, una tendencia que fuera mejor con sacubitril o valsartán, pero no logró una significancia estadística comparado contra valsartán, entonces pues nos quedamos sin una de las esperanzas que era que este estudio fuera positivo para tratar a dichos enfermos. Sin embargo, ¿qué se puede extraer en los análisis de subgrupos? Entidades que pueden generar hipótesis como es que las mujeres y los pacientes que tenían fracción de eyección menor del 57%, probablemente muchos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio, ahí hay una P de interacción que fue significativa y parece que esos subgrupos sí se benefician de sacubitril o valsartán en esos pacientes, por lo menos del Paragon. ¿Qué se concluye? Pues que finalmente es una lástima, no se logró el desenlace primario, pero hay una luz o pues se pueden inspirar nuevos estudios en esos pacientes en rango medio entre 40 y 50 y que probablemente las mujeres se beneficien más. Sin embargo, se necesitan más estudios y mejorar pues la parte diagnóstico para poder tratar estos pacientes. Pendiente a futuro y en 2020, estudios con inhibidores del SGLT2 que han tenido mucha evidencia porque tienen efectos diuréticos, natriuréticos, efectos metabólicos, incrementan los cuerpos cetónicos que son un combustible increíble para el miocardio y muchos de esos efectos no dependen de los niveles de glucosa. De tal manera que, por ejemplo, en el 2019 se publicó ya el DAPA Heart Failure en pacientes con falla cardíaca con FEI reducida e incluso en no diabéticos el resultado se dio positivo. ¿Y qué está pendiente en FEBI preservada con ISGLT2? El estudio Emperor. El estudio Emperor va a dar para reducido un brazo y otro brazo con una gran cantidad de pacientes para ver si este inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, este ISGLT2, sí logra evidencia en esos pacientes con falla cardíaca con FEI preservada. Como conclusiones, pues esta entidad es mucho más difícil de diagnosticar, afecta más a mujeres, ancianos, hipertensos, aquellos pacientes con fibrilación auricular. Herramientas importantes actuales para diagnósticos, el H2FPF score y el algoritmo HFAPF. Y en crecimiento, pruebas de estrés diastólico, probablemente el gol estándar es el cateterismo invasivo, pero pues no se le va a hacer a todo el mundo, y tratamientos en estudio, porque pues hasta el momento ninguno ha logrado reducir la mortalidad, por eso hay que tratar las comorbilidades como la hipertensión y los demás comorbilidades y tratar los fenotipos específicos, pendiente del estudio Emperor Preserve. Muchas gracias a todos por su atención.